Buenas noches, bienvenido a la emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos ya con los titulares. Llegó Raúl a la patria. Amplia repercusión en medios de prensa internacionales por visita del general de ejército a Mérida. Participa Machado Ventura en asamblea del partido en Cienfuegos. Conmemoran aniversario 98 de la gran revolución socialista de octubre. Al mediodía de este sábado regresó a Cuba el general de ejército Raúl Castro Ruz, luego de realizar una fructífera visita oficial a México. En el aeropuerto internacional José Martí fue recibido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros. Densa agenda de trabajo que incluyó conversaciones oficiales con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, la firma de varios instrumentos jurídicos entre ambos países y el tributo a los niños héroes de Chapultepec. Además, le fue entregada la medalla de la Orden General Salvador Alvarado. Y como parte de la visita oficial que realizó el presidente de los consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz a México, fue condecorado este viernes con la más alta distinción que otorga el Estado de Yucatán. Con los detalles, un equipo del sistema informativo de la televisión cubana. El gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, entregó al presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, la medalla Salvador Alvarado, distinción que se le otorga a personalidades en reconocimiento a sus méritos y trayectoria al servicio prestado a la humanidad. La unión y hermandad entre los pueblos se enaltece cuando asumimos que compartimos valores comunes. Y usted, en su trayectoria como jefe de las Fuerzas Armadas, como presidente del Consejo de Estados y Ministros de Cuba, y mucho antes aún, ha enarbolado las mejores causas históricas del pueblo cubano y de los ciudadanos de América, y las pone en praxis de Estado con palpitante actualidad. Que unen a ambos pueblos, al tiempo que dijo sentirse honrado por entregar la distinción al presidente cubano. El pueblo de Yucatán, la tierra del mayab legendario, de la gran cultura maya, la tierra que vio nacer al mártir del proletariado nacional, don Felipe Carrillo Puerto, le pide fraternalmente que reciba esta presea como un símbolo de respeto por la gran contribución que usted y sus distinguidos apellidos le han brindado a nuestro pueblo como parte de México y de Latinoamérica. Y me refiero al ejemplo de que la dignidad de un pueblo que cree en sí mismo es capaz de superar cualquier reto, defendiendo su identidad y convicciones y luchando con unidad de acción por el ideal del bienestar colectivo. Por su parte, el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, dijo que era un honor recibir el reconocimiento de parte de un pueblo que siempre ha demostrado la solidaridad con Cuba. Esos lazos históricos y entrañables me hacen recibir la medalla de la Orden General Salvador Alvarado, benemérito del Estado de Yucatán, gesto que aprecio y valoro altamente como un símbolo de la hermandad indestructible entre nuestros pueblos y naciones, que agradezco en nombre de todos los cubanos, quienes nos sentimos aquí igual que en nuestra propia patria. En la actividad participaron autoridades del estado de Yucatán y amigos del pueblo cubano. Desde Mérida, México, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El segundo secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura, participó en la Asamblea Provincial del Partido en Cienfuegos. En la reunión se analizó el papel de la organización en los avances de los programas sociales y económicos de la provincia. Una mirada retrospectiva a los últimos 5 años, el desarrollo del territorio y el papel de las estructuras partidistas en el impulso a programas sociales y de la economía centró el análisis durante la Asamblea Provincial del Partido en Cienfuegos. En el periodo aumentó la circulación mercantil minorista, según reseña el informe presentado. El crecimiento de la economía cienfueguera responde a la implementación de algunas intervenciones.
destacaron el 80% de incremento de la productividad del trabajo, de acuerdo con datos de la Dirección de Economía y Planificación. En el aporte del sector industrial se reconoció a Oleohidráulica como ejemplo de la empresa estatal socialista y también a la refinería Camilo Cienfuegos, afectada hoy por la caída internacional de los precios del petróleo y sus derivados. Otro punto a debate fue el de las producciones agropecuarias. Se analizó que aunque el territorio registra un crecimiento en la obtención de cultivos varios, de frijol y maíz, las violaciones de procesos tecnológicos, el débil empleo de la ciencia y la técnica y la insuficiente explotación de los sistemas de riego frenan actualmente el avance en centros productivos. Referido al programa ganadero, se habló de los 800.000 litros de leche dejados de acopiar este año en Cienfuegos. Presidiendo la reunión, el segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, reiteró la urgencia de lograr la autosuficiencia alimentaria. Insistió en que sobre todo la siembra de pastos y forrajes contribuirá a revertir la hoy nacionalmente alta mortalidad del ganado en época de seca. Se evaluaron además logros y retos de la educación y la salud. El también vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros exhortó a recuperar la disciplina en los regímenes de visitas hospitalarias e incitó a las empresas mixtas en general y en particular en obras de este sector. Otra parte de los pronunciamientos recayó en el papel de los núcleos y comités del partido. Los presentes convinieron en la necesidad de que las estructuras partidistas velen porque prevalezca el ambiente de control y exijan a los consejos de la administración y a las direcciones administrativas por el cumplimiento de los planes y de las políticas aprobadas sin llegar a suplantar funciones. En la reunión fue ratificada la miembro del Comité Central, Lidia Esther Brunet Nodarse, como primera secretaria del partido en Cienfuegos y fueron elegidos los miembros del Buró Provincial de la organización. El miembro del secretariado del Comité Central, Jorge Cuevas Ramos, tuvo a su cargo las conclusiones de la asamblea. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y este sábado fue conmemorado el aniversario 98 de la gran revolución socialista de octubre en el mausoleo al soldado internacionalista soviético. La ceremonia militar fue presidida por los generales de división José Carrillo Gómez y Romárico Sotomayor García, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y jefe de la dirección política del Ministerio del Interior, respectivamente. Ofrendas florales en nombre de Jan, así como de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Estuvieron presentes los embajadores y encargados de negocios de esas naciones en Cuba y el notable historiador y escritor ruso Nikolai Sergeyevich Leonov. Participaron además jefes principales de las FARC y el MININ y representantes del cuerpo diplomático militar acreditado en nuestro país. La Revolución de Octubre le abrió a los pueblos, a la humanidad, una esperanza. Ese ejemplo de la Revolución de Octubre persiste hoy día. Cuba no ha sido una excepción de ese ejemplo de la Revolución de Octubre. Un tributo a los soldados del Ejército Rojo que en 1917 hicieron posible el nacimiento del primer Estado proletario del mundo, hecho histórico que cambió para siempre la historia de la humanidad. Melvin Joel y un equipo de Trimagen, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Una amplia repercusión internacional tuvo la visita del general de Ejército, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba a México. Los medios de prensa de ese país y otras agencias televisoras internacionales destacaron el fraterno encuentro y la firma de acuerdos bilaterales. Los medios de comunicación continúan reportando el viaje de Raúl como el primero a esa nación desde que asumió la presidencia. Rotativos de alcance global enfatizan que las relaciones comerciales y la cooperación experimentarán un notable fortalecimiento luego de las rúbricas de varios convenios y memorandos. Además, resaltan la exhortación del mandatario mexicano a sus empresarios para que inviertan en Cuba. Seguimos nuestro recorrido por el acontecer internacional, aunque cambiamos de escenario y de tema. Así es, información de última hora sobre el avión ruso precipitado en Egipto, entre otros asuntos, con Luis Miguel Cabrera. Bienvenido. Buenas noches, adelante. Buenas noches a ambos y gracias. Buenas noches también para usted. Sobre este tema se genera información cada 1 segundos grabados por
las cajas negras del avión ruso, se escucha un ruido parecido al de una explosión. Sin embargo, según el jefe de la comisión investigadora egipcia, Ayman al-Muqadam, esa suposición no ha sido confirmada. Para ello, es necesario enviar la grabación a un laboratorio especializado. Tampoco se han recuperado todos los restos de la aeronave, aunque los encontrados se trasladan hacia un lugar seguro en El Cairo. En tanto, centenares de turistas rusos y británicos abandonan la nación norafricana y Estados Unidos refuerza las ya estrictas leyes de seguridad en sus aeropuertos. Nos vamos a la Unión Europea. En España, decenas de miles de personas salieron este sábado a las calles de Madrid para exigir el fin de la violencia machista que ya se ha cobrado la vida de 84 mujeres este año. La marcha fue calificada como histórica por la participación y porque exige convertir ese asunto en una cuestión de Estado. Representantes de partidos políticos, sindicatos y asociaciones secundaron esa primera gran marcha a nivel estatal. La movilización terminó en la céntrica Plaza de España con un manifiesto que recordó a las 1.378 mujeres fallecidas por violencia machista desde 1995. Otra marcha también en Berlín. Allí 5.000 personas protestaron contra la política de 1,5 millones de refugiados este año. Hablamos de xenofobia a pulso. Y en París, otra demanda, esta vez formulada en el 6º Encuentro Nacional de Cubanos Residentes en Francia. Ellos solicitaron al gobierno de Estados Unidos que retire el bloqueo contra Cuba. Damos un vistazo ahora al continente africano. Desde esa zona es noticia que Sierra Leona está libre de ébola tras más de 40 días sin registrar nuevos casos. Lo confirma este sábado la Organización Mundial de la Salud. Sierra Leona libre de ébola según la Organización Mundial de la Salud. El país entra ahora en una fase de extrema vigilancia durante los próximos 90 días y de un control intenso durante los 24 meses siguientes. Médicos Sin Fronteras ha pedido no bajar la guardia ya que la enfermedad sigue siendo un peligro en África Occidental. Bueno, de Medio Oriente, otro lamentable incidente en Siria. Los terroristas destruyeron una parte de la ciudadela de Alepo, un gran palacio medieval ubicado en el norte de Siria, lo informó a RIA Novosti, una fuente militar de ese país. Sobre este tema, una información que se genera en Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, analizó hoy la posibilidad de una votación con el fin de autorizar el empleo de tropas contra el autodenominado Estado Islámico en Irak y Siria. Y teatro construido en el siglo III antes de nuestra era. Hablamos de la estructura más antigua de este tipo jamás encontrada en la isla mediterránea. Lo asegura el Departamento Local de Antigüedades. Y con esta nota cerramos el segmento internacional. Le espero este domingo con un resumen similar. Buenas noches. Buenas noches, Luis Miguel, te esperamos mañana. Continuamos ahora con otras informaciones. Las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP y del gobierno de ese país continuaron este sábado los diálogos de paz que se desarrollan en el Palacio de Convenciones de La Habana. Las conversaciones se centraron en el punto 4 referido a la normalización de la vida nacional y la transformación de las FAREP, contenido en las 10 propuestas mínimas para garantizar el fin del conflicto, la reconciliación nacional y la construcción de la paz estable y duradera. Entre los temas presentados hoy por la delegación guerrillera, sobresale su exigencia para la obtención directa de curules en el Congreso de la República, asambleas departamentales y consejos municipales durante al menos 2 periodos. Las FAREP también propusieron iniciativas centradas en la construcción de la paz estable y duradera y la protección constitucional frente a la extradición necesaria del proceso de normalización de la vida nacional y transformación de la FAREP en organización abierta, una solución confiable en lo concerniente al tema de justicia especial para la paz, que atienda los derechos de las víctimas del conflicto, sea consecuente con el reconocimiento de la rebelión y sus conexidades en el sentido más amplio, se fundamente en los principios de la justicia restaurativa, prospectiva y transformadora, y se haga extensiva a los prisioneros y prisioneras políticas de guerra condenados o con procesos en trámite. Durante los diálogos de paz este sábado, la representación de las FAREP se solidarizó con las víctimas del ataque al Palacio de Justicia de Colombia,
ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en el cual el ejército y la policía masacraron a casi un centenar de personas. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Deportivo en el Estelar. El equipo cubano de béisbol que participará en el Premier 12 ya efectuó su primer entrenamiento en Taipei de China, sede de la fase inicial del certamen para nuestra selección. Los dos partidos amistosos contra Corea fueron un breve ensayo para afinar esquemas de juego y probar un line-up. Pienso que los 9 hombres que salieron al campo el primer día serán casi los mismos que utilice Víctor Mesa, al menos para comenzar. Julio Pablo Martínez no cumple con todas las exigencias de un primer bate, pero le sobra talento al joven guantanamero para ajustarse a ese turno. Lourdes Gurriel es un caso similar. No lo conocemos como segundo bate, pero su versatilidad lo convierte en un atleta dúctil y necesario. Yulieski Gurriel como tercero y Alfredo Espaina como cuarto bate no deben tener discusión. Los puestos 5 y 6 de la ofensiva parecen destinados a Yosvani Alarcón y Rudy Reyes, encuadrador de cambio de lujo como Osvaldo Vázquez, pero me inclino por la titularidad del receptor tunero. Y Rudy Reyes, si se acerca a su rendimiento en los Panamericanos de Toronto, no tendrá sustituto. La llamada tanda baja de la alineación debe ser para el inicialista Alexander Mayeta, el torpedero Jorvis Borroto o su homólogo Jordan Manduley, que fue el que más jugó contra los coreanos, y el debutante right fielder Styler Hernández, que si es primer bate en Industriales, puede ser noveno en el equipo Cuba porque son turnos similares. No obstante, si Canadá nos coloca un pitcher zurdo enfrente, quizás Julio Pablo o Styler vayan al banco y Lourdes Jr. asuma un jardín. Estas pueden ser las variantes más cercanas de la alineación cubana en el Premier 12, pero recuerden que para Víctor Mesa ningún pelotero es inamovible, criterio con el que coincido porque lo más importante es aprovechar la forma física del momento más allá de los nombres establecidos. Sobre el picheo, solo quiero recordar que la rotación debe estar en función no solo de los rivales de turno, sino del juego del primer cruce que nos puede eliminar o colocar entre los 4 grandes. Ese día tenemos que tener listo al pitcher más seguro de nuestro staff, que si me piden un nombre, me inclino por el pinareño Yosvani Tó para abrir frente a Canadá este martes a las 5:30 de la mañana, hora de Cuba. Todos sabemos que luchar por una medalla en el Premier 12 de béisbol será un reto difícil para nuestro equipo, pero no imposible. Desde aquí les llegará nuestro aliento porque nos sobran los deseos de que ellos suban al podio de premiaciones. Así despedimos nuestro segmento deportivo. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Sigan con la emisión estelar. Gracias, Pavel. Te esperamos en otro momento. Pasamos a otras informaciones en esta emisión de sábado del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Hace 40 años, en la mañana del 10 de noviembre, a unas horas del final del colonialismo portugués en Angola, se libró el combate decisivo por el control de Luanda. En Kifangondo, integrantes de la 9ª Brigada FAPLA, instructores de la mayor isla del Caribe y miembros de una compañía del Batallón de Tropas Especiales del Ministerio del Interior garantizaron la proclamación de independencia a las 0 horas de aquel 11 de noviembre de 1975. Ya cuando estábamos en alta mar recibimos ya la comunicación de que no me iban a dejar entrar en puerto. E inclusive empezamos ya a hacer la preparación para el desembarco en playa. O sea, tejer escaleras de soga, en cubierta. Y bueno, yo era de comunicaciones y yo tenía que estar atendiendo ya la comunicación directo con los compañeros de nosotros que ya estaban, que habían ido por avión. Como a la 1 de la mañana aproximadamente se entró en Puerto Amboy, en una playa, y con patana de desembarco ahí nos hicimos el desembarco. Argüelles, ya no que teníamos que ir a combatir porque no había otra solución, había que defender la capital. Y vamos a Kifangondo ya para el día 8 y 9 estuvimos en Kifangondo. Estuvimos garantizando las comunicaciones como revista ya. Íbamos avanzando, llevábamos las tropas avanzando y ya al amanecer
al amanecer ya hicimos contacto con el enemigo y ese fue mi bautismo de fuego. Cuando nosotros montamos en el buque ya el comandante fue camarote por camarote, uno por uno nos fue despidiendo a nosotros. Yo era joven, él me preguntó qué edad tenía, y yo dije, cuando yo dije 18 años, él se expresó, más jóvenes que tú, vinimos de Granma, hicimos una revolución. Eso jamás en la vida se me podrá olvidar. Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí en la imagen del satélite podemos apreciar que la onda tropical que hace unos días nos dio nublados en el occidente del país ya definitivamente se ha desplazado hacia el Golfo de México. Mientras tanto, sobre la República Dominicana o cerca de ella, aquí en Puerto Rico, hay una zona de bajas presiones en altura con una vaguada que está dando esta nubosidad, pero el movimiento es muy lento. Por lo tanto, altas presiones están sobre nuestro país y solamente dan lugar a algún chubasco, alguna lluvia aislada en horas de la tarde. Y ese buen tiempo es precisamente el pronóstico para mañana domingo. Una mañana que amanecerá con sol abundante en la parte occidental del país y temperaturas 23, 24 grados. Ya al mediodía algún cielo parcialmente nublado, algunas nubes y sol. Y en la tarde temperatura máxima de 31 a 32 grados Celsius con sol, algunas nubes y si acaso algún chubasco aislado en zonas del interior. Ahora bien, en la zona central el tiempo no cambiará mucho. Sol por la mañana, 23 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde, temperatura máxima de 31 a 32, también con cielos parcialmente nublados, algunas nubes y sol y algún chubasco aislado ya al final de la tarde. Y en la zona oriental, pues 3 a 25 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde, valores máximos que llegarán hasta 32 y 33, con algún chubasco aislado también al final de la tarde en zonas del interior y costa sur. Y con respecto a los próximos días, fíjense que habrá un tiempo bastante bueno, bastante estable, algún chubasco aislado, solamente es lo único que puede esperarse en horas de la tarde. Y las temperaturas con poca variación también, 31 a 33 las máximas, 22 a 23 las temperaturas mínimas de la madrugada. Mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. El Hospital Docente Vladimir Ilich Lenin de Holguín, considerado un gigante de la medicina cubana, cumple este 7 de noviembre medio siglo de fundado por el líder de la revolución. Calidad, experiencia y profesionalismo distinguen a esa institución. Ha transcurrido medio siglo para esta institución. Como símbolo del sistema de salud, el Hospital Vladimir Ilich Lenin de Holguín sostiene su permanencia en la medicina de la isla. Una historia de hombres y mujeres con vocación por la más humana de las profesiones. El tiempo fue de generación en generación. Tal vez los fundadores de aquel 7 de noviembre histórico de la Revolución no imaginaron la certeza de los cientos de servicios a prestar, las decenas de miles de pacientes que recobrarían la salud en estos años y los nacidos a la vida. 5 décadas significan también la atención de más de 9 millones de pacientes en consulta externa, una cifra superior a los 404.000 partos, pero sobre todo, la sistematicidad de la asistencia médica y la satisfacción en cada consulta. Hay una gran actividad quirúrgica, un desarrollo inmenso del centro materno-infantil, del centro oncológico, que permitirá evaluar el desarrollo futuro de nuestra institución, que concentrará sus máximos esfuerzos dedicados a estas inmersas obras. Cada segundo de este reportaje nos conduce al encuentro con los protagonistas de 1965. A las 7:30 yo estoy aquí día tras día. Paso su visita y después hacemos la reunión de entrega de guardia, discutimos casos, me piden la opinión en algunos casos, me llevan a discutir un caso, a definir un caso y ya, pero me siento bien. ¿Cuántas generaciones, cuánto trabajo, cuánta abnegación, cuántos triunfos, reveses, pero siempre supimos levantarnos y el Lenin sigue rindiéndole honor a su nombre? Hechos relevantes guarda este gigante de la medicina. En trasplante de córnea.
Más tarde fueron separadas quirúrgicamente las siameses. En la década del 90, la doctora en ciencias Pura Avilés introdujo la técnica de abdomen abierto y en la actualidad el Centro de Reproducción Asistida logra la fertilización in vitro y el nacimiento de gemelos. Sus médicos, profesionales de valía, con apego a la medicina preventiva moderna y fieles al 7 de noviembre de 1965, cuando Fidel dejó para la posteridad. La revolución al abrir un hospital como este es sin fueros ni privilegios para nadie. Es un derecho de todos, sin requisitos de ninguna índole, sin condiciones de ninguna índole, como no sea el requisito y la condición de necesitar este hospital. Desde Holguín, Beatriz Albán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las exportaciones y en la diversificación de las relaciones comerciales de Cuba con el resto del mundo, concluyó hoy en Expo Cuba la edición 33 de la Feria Internacional de La Habana. Durante una semana, La Habana se convirtió en una importante plaza para el comercio en la región. Expositores de más de 70 países acudieron a la mayor bolsa comercial de América Latina, mostrando novedosos productos, tecnologías y servicios. Cuba expuso también sus rubros exportables más significativos, al tiempo que dio a conocer la segunda versión de la cartera de oportunidades para la inversión extranjera y los 8 usuarios aprobados para la Zona Especial de Desarrollo Mariel. La 33ª edición de la Feria Internacional de La Habana trasciende como la mayor de la última década, tanto por la madurez de los contactos como por el potencial de los resultados alcanzados. Es una feria que de verdad en el Caribe quizás la más importante y cada día está siendo mucho más importante. Sabemos que pronto con la realidad geopolítica mundial se van a incorporar nuevos actores y Venezuela siempre va a estar presente. Para nosotros es estar en la feria porque es el momento que aprovechamos para todas las nuevas cosas que van surgiendo en la empresa, presentarla. Es una feria muy interesante, se mueve mucho negocio, mucha gente, hay mucho interés y bueno, pues para nosotros estar aquí pues siempre es interesante. Cada año para Habana Club Internacional es un momento excepcional participar en la Feria Internacional de La Habana porque es el mercado cubano la vitrina de la marca Habana Club. Es un momento en que la empresa intercambia con consumidores, con proveedores, con clientes y con posibles interesados en tener este producto en otras áreas geográficas del planeta. La Feria Internacional de La Habana se consolida como una plataforma para la diversificación del intercambio comercial de Cuba con el mundo y deja las puertas abiertas a la venidera edición. Hilda Prieto y Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cuba inició oficialmente en este mes la temporada alta del turismo. Santiago de Cuba es una de las ciudades del país con un 20% de crecimiento en el arribo de visitantes foráneos. Los salones internacionales del aeropuerto Antonio Maceo de Santiago de Cuba cobran vida en este inicio de noviembre. Tierra de troveros, yo soy de Santiago, compay. Muchos visitantes foráneos expresan públicamente su contagio con la cultura cubana. Otros comienzan a amontonar recuerdos, algunos delatan sus ánimos con una sonrisa. Y así la mayor de las Antillas asume con deleite este mes que marca la temporada alta del turismo en Cuba. Santiago, con 17 hoteles a la orden, dio la bienvenida al vuelo inaugural del tour operador Habana Tour Olazun, empresa establecida en Canadá, aportando casi el 40% de los vacacionistas a este destino. La ciudad héroe ha superado los 250.000 turistas físicos en lo que va de año, gracias a la agencia, además del notable mejoramiento de las instalaciones extrahoteleras. Durante el 2015, más de 85.000 extranjeros se han alojado en los hoteles del territorio, con un crecimiento de un 20% con respecto a igual periodo del año anterior. Alemania, Francia y Canadá se reafirman como los principales mercados emisores del turismo a Santiago de Cuba. La villa La Gran Piedra, con su legado de cafetales franceses, la carretera turística rehabilitada hasta el castillo del Morro San Pedro de la Roca, zigzagueando la mirada hacia la bahía, el reciente paseo marítimo de la Alameda, la historia de la ciudad y el centro fundacional de la villa con su gente dicharachera y musical, figuran como atractivos ineludibles para cualquier visitante. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye la emisión estelar de este sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Gracias y buenas noches.
De noche en TV.